Bienvenidos pues a la lectura y acompañamiento en algunos comentarios que hacemos del texto para ir acercándonos mucho más al espíritu del texto que nos ofrece el Papa Francisco. Comenzamos con un numeral 147. Dios ama el gozo de sus hijos, dice, así lo titula. La iglesia no es pues un aguafiestas, apuesta por un proceso pedagógico que incluye renuncias para salvaguardar la felicidad. Ciertamente, para llegar a eso se requiere un camino pedagógico, un proceso que incluye renuncias. Es una convicción de la iglesia que muchas veces ha sido rechazada, como si la iglesia fuera enemiga de la felicidad humana. Con gran claridad lo dijo el Papa Benedicto XVI, se hizo eco de ese cuestionamiento, y él dijo: con sus preceptos y prohibiciones, la iglesia ¿no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone quizás carteles de prohibido precisamente ahí donde la alegría predispuesta en nosotros por el Creador nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo divino? Pregunta del Papa. Pero él mismo respondía que si bien no ha faltado exageraciones o ascetismos desviados en el cristianismo, la enseñanza oficial de la iglesia, fiel a la escritura, no rechazó el eros como tal, sino que declaró la guerra a una desviación destructora, puesto que la falsa divinización del eros lo priva de su dignidad divina y lo deshumaniza. Así que el problema es no conocer los límites y obsesionarse por un solo tipo de placeres. Es necesaria pues la educación de la emotividad y del instinto, y para ello es indispensable a veces ponerle algún límite. El exceso, el descontrol y la obsesión por un solo tipo de placeres terminan por debilitar y enfermar el placer mismo, y dañan pues la vida de familia. El Papa pues insiste ahora en este campo, saber delimitar, saber limitar para no caer en excesos. La solución no es eliminar pues el deseo, sino ampliar la conciencia para no quedar presos de experiencias limitadas. Algunas corrientes espirituales insisten en eliminar el deseo para liberarse del dolor, pero nosotros creemos que Dios ama el gozo del ser humano y que Él lo creó para que lo disfrutemos. Dejemos brotar la alegría ante su ternura cuando nos propone: hijo, trátate bien, no te prives de pasar un día feliz. Las Escrituras van hablando de esta felicidad que, como lo dirá el Cantar de los Cantares, en realidad es el gozo, la alegría de encontrarse con la persona amada. Retenemos un poco, pues no hay que malentender el hecho de que la iglesia presente caminos y procesos pedagógicos. Ella no es enemiga de la alegría y de la felicidad, y está muy consciente de que Dios ama el gozo de los hijos. A medida en que se va viviendo esta calidad de amor, el eros y el ágape divino, pues se va entendiendo el por qué Dios puso en nuestras vidas estos sentimientos, estos deseos humanos que deben saberse delimitar para no caer pues en los excesos. ¿Qué experiencia tenemos de la iglesia como contraria o como aliada del gozo matrimonial? ¿No entendemos bien su proceso pedagógico o es que no lo ha explicado siempre como se debe? Nos preocupamos como matrimonio y familia de ampliar los horizontes de mi vida, de modo que ampliemos también el horizonte de las cosas pues que nos hacen felices. Entramos pues en este campo en el que el Papa Benedicto escribió una carta que se llama pues el amor erótico y el amor ágape. Dios es amor, se titula la carta. Deus caritas es en latín.
La sexualidad es un regalo maravilloso y de ningún modo se pone en cuestión la necesidad de la vida sexual de los esposos. Necesita, sin embargo, cultivo y evitar la falta de control. Todo esto nos lleva a hablar de la vida sexual del matrimonio. Dios mismo creó la sexualidad, que es un regalo maravilloso para sus criaturas. Cuando se la cultiva y se evita la falta de control, es para impedir que se produzca empobrecimiento de un valor auténtico. Juan Pablo II rechazó que la enseñanza de la Iglesia lleve a una negación del valor del sexo humano o que simplemente lo tolere por la necesidad misma de la procreación. La necesidad sexual de los esposos no es objeto de menosprecio y no se trata en modo alguno de poner en cuestión esta necesidad. De manera pues que en el numeral 151 la sexualidad es un lenguaje interpersonal en el que el otro se le toma en serio y no como un mero recurso de gratificación o entretenimiento. Es lo que pide el Papa, ¿no? Que no se trate de un entretenimiento, sino que se valore a la persona. La sexualidad no es un recurso, dice, de gratificación o entretenimiento, es más bien un lenguaje interpersonal donde el otro es tomado en serio con su sagrado e inviolable valor. De esta manera el corazón humano se hace partícipe, por decirlo así, de otra espontaneidad. El eros, el amor humano, el eros es manifestación específicamente humana de la sexualidad. En este contexto, el erotismo, es una cosa distinta, aparece como manifestación específica humana de la sexualidad. En él se puede encontrar el significado esponsalicio del cuerpo y la auténtica dignidad del don. En su catequesis sobre la pedagogía del cuerpo humano, San Juan Pablo II enseñó que la corporeidad sexuada es no solo fuente de fecundidad y procreación, sino que posee la capacidad de expresar el amor, justamente ese amor en que el hombre persona se convierte en don. El más sano erotismo si bien está unido a una búsqueda de placer, presupone el estupor y por eso puede humanizar los impulsos. El erotismo no puede entenderse absolutamente como un mal permitido. Por tanto, no podemos entender pues que esto sea malo, que hay que tolerarlo por el bien de la familia. Hay que entenderlo más bien como un don de Dios que embellece en el encuentro de los esposos, siendo una pasión sublimada por un amor que admira pues la dignidad del otro, llega a ser una plena y limpísima afirmación amorosa que nos muestra de qué maravillas es capaz el corazón humano y así por un momento se siente que la existencia humana pues ha sido éxito. Retengamos un poco esos numerales que el Papa nos presenta sobre la valoración positiva de la sexualidad y de su necesaria integración por parte de los esposos, regalo maravilloso, forma de lenguaje interpersonal, erotismo como manifestación específicamente humana. Justo por esa positiva valoración es necesario cultivarla, controlarla, no banalizarla, para que no quede en mero recurso de gratificación o entretenimiento. La sexualidad, pues, es un valor. ¿Realmente la considero así? ¿Forma parte del lenguaje interpersonal de los esposos? ¿Hablamos bien ese lenguaje? ¿Por dónde percibimos que nos pueden llegar los peligros de convertir la sexualidad en mero recurso de gratificación o entretenimiento? Es cuestión pues de meditar para los esposos. También el Papa está atento en el numeral 153 sobre la violencia y la manipulación, cuando la sexualidad se despersonaliza y se llena pues de patologías.
En el contexto de esta visión positiva de la sexualidad es oportuno plantear el tema en su integridad y hacerlo con un sano realismo. No podemos ignorar en efecto que muchas veces la sexualidad se despersonaliza y también se llena de patologías, de tal modo que se convierte cada vez más en ocasión e instrumento de afirmación del propio yo y de satisfacción egoísta de los propios deseos, de los instintos. La sexualidad pues no es una cuestión de usar y tirar como lo dice el comercio. En esos tiempos se ha convertido también pues en un alto riesgo el que la sexualidad sea copada por el venenoso espíritu de usar y tirar. Con frecuencia se manipula el cuerpo del otro como algo que se posee mientras brinda satisfacción y se desprecia cuando pierde atractivo. Ese es un problema pues que tenemos ahora por toda la cuestión de la pornografía. ¿Acaso se puede ignorar o disimular las constantes formas de dominio, prepotencia, abuso, perversión y violencia sexual, producto de una desviación del sentido de la sexualidad y que sepultan bajo una oscura búsqueda de uno mismo la dignidad de los demás y el llamado al amor? Aún dentro pues del matrimonio, la sexualidad puede convertirse en fuente de sufrimiento y manipulación. ¿Cuántas parejas pues se sienten incómodas porque son maltratados, bien la mujer, bien el varón? No está de más recordar que aún dentro del matrimonio pues la sexualidad puede convertirse en fuente de sufrimiento y de manipulación. Por eso tenemos que reafirmar con claridad que un acto conyugal impuesto al cónyuge sin considerar sus condiciones y sus justos deseos no es verdadero acto de amor y niega por tanto una exigencia del recto orden moral en las relaciones entre los esposos. Los actos propios de la unión sexual de los cónyuges responden a la naturaleza de la sexualidad querida por Dios si son realizadas de modo verdaderamente humano. Ciertamente es lo que insiste la Iglesia, que el acto sexual sea un acto verdaderamente humano, para evitarnos todo cuanto la cuestión se está manejando desde otras perspectivas. Por eso habla de la amenaza de la insaciabilidad que se convierte pues en dominio. San Juan Pablo II hizo una advertencia muy sutilmente que el hombre y la mujer están amenazados por esta insaciabilidad, es decir, están llamados a una unión cada vez más intensa, pero existe un riesgo. Pretende borrar las diferencias y las distancias inevitables que hay entre los dos, porque cada uno posee una dignidad propia e intransferible. Cuando la hermosa pertenencia recíproca se convierte en dominio, cambia esencialmente la estructura de comunión en la relación interpersonal. En la lógica del dominio, el dominador también termina negando su propia dignidad y en definitiva deja de identificar subjetivamente con el propio cuerpo, ya que le quita todo significado. Vive el sexo como evasión de sí mismo y como renuncia a la belleza de su unión. El rechazo a toda forma de sometimiento sexual. Apunte sobre los Efesios en 5:2. Recordarán este hermosísimo texto en el que dice que yo me refiero, dice, a Cristo y a la Iglesia, explica el apóstol Pablo. Por eso invita en la lectura a que la esposa entre en comunión perfecta con el esposo y que el esposo ame perfectamente a su esposa. Así que la comunidad o unidad que deben formar por el matrimonio se realiza a través de una recíproca donación, que es también pues una mutua sumisión. Por eso se dice también que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. De ahí pues que ahora se plantea
la superación de un cómodo individualismo. En realidad, el texto bíblico invita a superar el cómodo individualismo para vivir referidos a los demás sujetos los unos a los otros. En el matrimonio, esta recíproca sumisión adquiere un significado especial y se entiende como una pertenencia mutua libremente elegida con un conjunto de notas: fidelidad, respeto y cuidado. La sexualidad está de modo inseparable al servicio de esa amistad conyugal, porque se orienta a procurar que el otro viva en plenitud. De manera pues que vamos observando cómo el Papa está ilustrando e invitando a los matrimonios a vivir pues con dignidad su intimidad conyugal. El abuso, dice, no quita el uso. Las desviaciones de la sexualidad no deben llevar a su desprecio. En el número 157, sin embargo, el rechazo de las desviaciones de la sexualidad y del erotismo nunca debería llevarnos a su desprecio ni a su descuido. El ideal del matrimonio no puede configurarse solo como una donación generosa y sacrificada, donde cada uno renuncia a toda necesidad personal y solo se preocupa por hacer el bien al otro sin satisfacción alguna. Recordemos que un verdadero amor sabe también recibir del otro, es capaz de aceptarse vulnerable y necesitado, no renuncia a acoger con sincera y feliz gratitud las expresiones corporales del amor en la caricia, el abrazo, el beso y la unión sexual. No se puede vivir pues exclusivamente el amor oblativo, no puede únicamente dar y siempre también debe recibir, siempre queda algo que se resiste a ser humanizado y que puede desbocarse en cualquier momento. Por esta razón, dice, el hombre tampoco puede vivir exclusivamente un amor oblativo descendente, no puede únicamente dar y siempre debe también recibir. Quien quiere dar amor debe a su vez recibirlo como un don. Bien, nos toca retener pues ya todos estos numerales. El Papa se ha referido a las patologías de la sexualidad que vienen de la despersonalización de la misma cuando se trata como de usar y tirar. Segundo, el matrimonio no pone el resguardo de convertir la sexualidad en fuente de sufrimiento y manipulación. Siempre queda algo que se resiste a ser humanizado y puede desembocarse en cualquier momento. La hermosa pertenencia y recíproca se puede convertir en dominio a causa de la insaciabilidad y llegar al sometimiento sexual, que hay que rechazar decididamente. Pero las desviaciones de la sexualidad no deben llevar a despreciar. El abuso no quita el uso, dice el Papa. Así pues, dándose uno cuenta de estas cuestiones que se van dando en la vida matrimonial, sabiamente y con el conocimiento de la palabra de Dios, la vivencia de los sacramentos, deben saber los esposos que la donación es un don de Dios y que es algo sagrado lo que realizan siempre y cuando pues no termine la sexualidad con esta mentalidad en la actualidad en la que es úselo y tírelo, sino encontrar lo sagrado que tiene la sexualidad. Gracias por su atención a esta presentación que se va haciendo y les invitamos a leer los numerales 158 y siguientes para hablar de lo que es el matrimonio y la virginidad. Así que gracias por su atención. Hasta pronto.